Wow. ¿Qué tal amigos? Pues vamos a examinar el día de hoy una serie de técnicas que tienen que ver con el manejo de la tinta. Para esto vamos a trabajar con dos materiales muy sencillos, a veces hasta los tenemos en casa, y es la tinta de un estilógrafo y de una pluma, un bolígrafo, como se conoce también, a la gente más eh, viejita se va a acordar de las consabidas plumas atómicas. Y bueno, es como se le denominaba a este pequeño artilugio, que pues es una pluma que utiliza una bola, una pelotita en la punta para poder eh, trasladar la tinta del cartucho al papel. Así que en este caso pues se va a tratar de un bolígrafo que puede ser de una tinta negra, azul, roja, verde, de la que haya disponible. Y este otro es un estilógrafo que en este caso es de 1 milímetro. Y con ambos vamos a tratar de trabajar calidades y diferentes efectos, sobre todo a partir del entramado. En el caso del estilógrafo, es una herramienta que es muy precisa. Se pueden hacer cosas de muy pequeña escala. Así que dependiendo de qué tanto presiones, también se pueden obtener como diferentes calidades. La velocidad con la que traces puede hacer la línea más continua, más fina, más delgada. Puede hacerla traslúcida. O bueno, en el sentido de que no es totalmente fluida. Y entonces se puede ver punteada, y eso hace más ligera la carga de contraste, ¿cierto? Así que en lo que respecta a línea, pues ha sido una constante. Si se dan cuenta, en cada técnica más o menos hemos hecho los mismos ejercicios para poder ejemplificar estos rasgos que acaban dando gestualidad a nuestro dibujo, a la par de que son constantes de representación gráfica al momento de imitar las texturas, las múltiples texturas propias de los materiales, y bueno, conllevan a la representación también del volumen y de la perspectiva, que no es otra cosa que la representación del espacio. En primera instancia vamos a tratar de generar una constante de líneas paralelas. Tienen más o menos entre sí la misma distancia, y esto lo que genera al final es un tono, una textura que tiene cierta homogeneidad. Entonces en ello, al momento de entrecerrar más la distancia entre estas líneas, es que vamos a tener un tono que es un poco más opaco. Aquí tenemos una sucesión de medias tonalidades hasta que llegamos pues a una distancia muy corta entre las líneas. Y así sucesivamente se volvería más opaco debido a que estamos reduciendo la cantidad del blanco en el papel. Así que si se fijan, pues este es un tono mucho más ligero, hay más cantidad de luz, y se va al entrecerrar, se va a concentrar la tinta oscura, lo cual hace por consecuencia ese espacio pues también uno opaco. En este caso estamos trabajando con la misma dirección, pero si nosotros empezamos a mezclar las direcciones, o sea, esto es que si yo estoy trabajando todo en paralelo y aplico una intrínseca, también voy a obtener una cierta opacidad. Ahora que si yo añado más y más direcciones, aquí estoy tratando de que todas sean paralelas unas con otras,
a pesar de que cada capa sea intrínseca. Pero lo que quiero que noten es cómo al entrecerrar estos espacios se nota un espacio estructurado. O sea, estos entramados tienen una lectura que va también al cabo de la representación de una superficie. De tal modo que si nosotros lo hiciéramos con una curvatura, o sea, si estas líneas paralelas empezaran a tener una lectura también de movimiento, que no sea rígido, que no sea tan estático como lo es la línea recta, nosotros también vamos a empezar a obtener una lectura de volumen, por ejemplo, en este caso de redondez, que pudiera acabar siendo incluso una textura, una sensación táctil, que puede ser de muchos tipos. O sea, en este caso ya no son paralelas, sino empiezan a incluso a tener diferentes direcciones, y todo genera una sensación diferente, ¿no? Lo que estamos buscando con estas técnicas es justamente apreciar lo que no solo al ojo, sino con la memoria podemos recordar. O sea, en este caso habrá ciertos rasgos que sean más reminiscentes de, por ejemplo, de cosas en la naturaleza, como lo pudiera ser el pasto. Es diferente pensar en los líquidos, en cómo podría notarse la sensación del agua. O sea, si estamos haciendo un paisaje, va a ser muy, muy diferente el espacio que vamos a representar como un líquido a lo mejor a algo que sea como más estático, como lo podría ser una piedra, ¿no? Entonces, hay trabajos muy impresionantes de la tinta, como les podría recomendar al ilustrador Bernie Wrightson. Bernie Wrightson es un gran maestro del dibujo de tinta. Gustave Doré también, en el caso del grabado, y que echaban mano de estos recursos de trama para poder generar estas texturas. Hasta ahora lo hemos estado haciendo con línea. Vamos a examinar un poco cómo es con rasgos más pequeños, como podría ser con líneas cortas. En realidad, cada patrón que nosotros generemos va a tener una sensación diferente, puede representar un material distinto, o simplemente todo puede estar hecho de la misma manera, ¿no? Como, o sea cual sea el material, podría ser piel humana y de todos modos estar hecho con rasgos como estos. Y bueno, va a ser muy diferente también cuando en el mismo dibujo uno se transforma en otro, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros podríamos hacer, ya que generamos esta textura, podremos empalmarla con esta otra capa. Y bueno, hay un cambio, ¿no? Entre una sensación que está en un área y esta otra. Entonces, de repente puede cambiar a esto, ¿no? Así que si nos vamos a una aplicación muy simple, vamos a hacer aquí un pequeño cubo. Pues vamos a notar cómo estas, aquí el ángulo de la cámara me está haciendo unos trucos ahí chistosos de perspectiva. Ahí está. Entonces, si yo empiezo a darle rasgos a estas capas, a estos planos, entonces voy a notar cómo la pura dirección del trazo me da una indicación de volumen, de posición y de concentración de la luz. Entonces, en este caso, miren cómo más o menos tengo una noción de dónde está pegando. Por ejemplo, en este caso,
en este plano nuestra luz, y por consecuencia donde estamos bloqueando la proyección de esa luz, es que entonces se debería observar un poco más oscuro. Así que con la pura dirección de la línea es que yo le estoy indicando al espectador cómo debería interpretar ese volumen. Aquí lo estamos haciendo con el estilógrafo. Vamos a cambiar ahora a la herramienta de la pluma, del bolígrafo. Ahora, la diferencia principalmente es el tipo de tinta. O sea, en este caso esta era una tinta de pigmento muy parecida a la tinta china. Estas herramientas las pueden encontrar en diferentes grosores. O sea, en este caso es es un espacio bastante reducido, si se dan cuenta por la escala de las herramientas. Quizás por eso también está saliendo de foco constantemente la cámara, por lo que les pido una disculpa. Pero este es muy pequeño, o sea, es un colchón, una punta muy delgada. Y en este caso pues va a ser un poquito más grueso. Esto es típicamente una herramienta de escritura. En este caso estamos trabajando con una tinta que es negra. Y pues vamos a observar más o menos lo mismo. O sea, pueden notar cómo cambia el contraste, aunque es negro por completo, necesitas presionar mucho para que quede un registro nítido. Y pues lo que queremos justamente en este caso es que con el bolígrafo podamos obtener medias tonalidades. Y esto es que si yo presiono un poco menos, inmediatamente voy a generar unas líneas muy punteadas. Por lo que, a diferencia de la tinta que estaba trabajando con el pigmento, puedo hacer algo muy parecido a lo que pasaría con un lápiz. Ahora, lo que es muy agradable es la sensación definida y contrastada del bolígrafo, y puedo trabajarlo en paralelo, de modo que voy cambiando ligeramente la dirección del trazo y voy a ir obteniendo diferentes saturaciones. En este caso estoy tratando de obtener un matiz, de modo que se ve una gradación de más a menos, concentración del tono. Y bueno, la misma brillantez de la tinta hace que cambie también el acabado. O sea, ustedes pueden distinguir cómo incluso se da ahí un como breve, un leve charolazo, ¿no? Como en el caso del grafito en su concentración. Y pues al momento en que yo empiezo a entramarlo, también puedo ir hacia rasgos como más sólidos, más opacos. Vamos a tratar de hacer aquí una esfera. Si se dan cuenta, no estoy bocetando, no estoy esbozando con otra herramienta, simplemente procuro siempre que el trazo original sea un poquito más ligero, que se pueda ir limpiando al trabajar con sus medios tonos. Y bueno, voy a trabajar como la concentración de la luz en este sector más o menos superior. Así que voy entramando con algunas direcciones más aleatorias. Voy a tratar de con la misma redondez de mi esfera, procurar unos trazos curvos, ir concentrando con este entramado, la luz y la sombra. Y bueno, aquí para no tratar de que se queden esperando al cambio en el proceso, voy a adelantar un poco el video haciendo un timelapse para que vean más o menos cuál es el avance en la pieza antes de llegar a la fase final. Solo quiero que aprecien más o menos estos primeros pasos para que distingan de qué manera se va a aplicar hasta que lleguemos a una fase final. Bien, pues así queda esta pequeña esfera.
nosotros podemos hacerlo muy muy suave. En este caso lo traté de dejar un poquito más marcado para que sea notorio el uso del entramado. Ya si lo quieres hacer más sobadito, pues necesitas pasar más tiempo haciendo el entramado para que queden perfectamente alineadas las líneas paralelas y las gradaciones sean muy muy suaves. En este caso pues traté nada más de que sea evidente el uso del entramado, y lo que voy a hacer es generar ahora un poco de atmósfera alrededor de ella para que se pueda apreciar mayormente el volumen a través del contraposto, y eso sería la conclusión de este ejercicio. Y así es como finalmente tenemos a nuestra figura. Tratando de levantar un poquito más el celular, podemos apreciar más los volúmenes generales. Y ahora, algo que me faltó mencionar es de que por la manera en la que funciona el bolígrafo, hay una acumulación de tinta, hay excesos como estos que yo procuro tener por separado del dibujo, constantemente limpiando para que la punta no tenga tantos accidentes al momento del trazo, como para que en medio de un dibujo, cuando tengamos que hacer alguna línea fina o delgada, pues no haya una variación muy drástica de repente de esos rasgos oscuros. Y bueno, con esto entonces hemos examinado el dibujo en tinta con entramado, el dibujo de bolígrafo igualmente con entramado, y espero que les guste. Y por favor, cualquier duda, cualquier cosa que haya quedado pendiente en estos ejercicios, déjenmelo en los comentarios de este video, y por favor muéstrenme los ejercicios que ustedes hagan con las mismas técnicas y con mucho gusto podré hacerles comentarios al respecto. Muchas gracias.